Éxito definitivo y permanente. Una noche de otoño del año 1862, bajo una fría llovizna, una banda de ladrones de esclavos asaltó una plantación y se llevaron a una esclava y sus dos hijitos. El dueño, que amaba a sus esclavos, ofreció una recompensa para que intentaran rescatarlos, pero los rescatadores volvieron con malas noticias. No encontramos a nadie, dijeron. Luego, como si hubieran olvidado algo sin importancia, dijeron, bueno, lo único que vimos fue esto. Y le entregaron un bulto empapado de agua. Se trataba de un niño, casi un bebé moribundo, cuya ropita estaba empapada por el agua. Los ladrones lo habían dejado abandonado en el camino creyendo que estaba muerto. El dueño les quiso pagar, pero los rescatadores no quisieron cobrar por algo en lo que no habían tenido éxito. En cuanto al niño, no le concedían ningún valor. Era negro y de seguro moriría si es que no estaba muerto ya. Pues quédense con el caballo que les presté, dijo el dueño. Así cambiaron al bebé moribundo por un caballo. El niño creció frágil, débil, tímido, tartamudo. Pero por uno de esos hechos portentosos que pueden darse en los seres humanos, la chispa del entusiasmo y un anhelo de superación casi sobrenaturales lo poseyeron desde el principio. Cuando tenía 12 años, se fundó una escuela en su pueblo, pero al ir a inscribirse lo rechazaron porque no admitían negros. En 1875 se enteró de que había una escuela para negros y de inmediato fue a matricularse. Pero no tenía nombre. Lo llamaban sencillamente George, el de los Carver. Pronto aprendió todo lo que el maestro de la escuela podía enseñarle. 10 años anduvo errante de pueblo en pueblo, de escuela en escuela, tratando de mejorar su formación. En 1880, a los 20 años de edad, comenzó su educación secundaria. Cuando el profesor comenzó a confeccionar la lista de los alumnos, George se dio cuenta de que todos tenían una inicial junto con su nombre, pero él no tenía ninguna, y el maestro se estaba acercando rápidamente a donde él se encontraba. Cuando le tocó el turno y el maestro le preguntó por su nombre, dijo, me llamo George W. Carver. Había añadido la letra W a su nombre sin saber que aquellas iniciales tenían significado. Cuando le preguntaron qué significaba la W, sorprendido, pero con increíble agilidad mental, dijo Washington. Desde entonces comenzaron a llamarlo George Washington Carver. A los 30 años de edad comenzó a estudiar agronomía y después de muchos años y esfuerzos que se hallan salpicados de anécdotas geniales, se graduó con honores. Fue el primer afroamericano que entró en el claustro de académicos de su alma mater. Había logrado alcanzar su ideal. Pronto se doctoró y contempló un horizonte risueño de paz y prosperidad. Habían terminado todas sus luchas y ahora estaba a punto de cosechar el fruto de sus esfuerzos. Pero un día, el 1 de abril de 1896, George W. Carver recibió una carta que decía, no puedo ofrecerle a usted dinero, posición o fama. Los dos primeros ya los tiene. La última la alcanzará sin duda, desde la posición que ahora está ocupando. Hoy le pido que abandone esas tres cosas. En cambio, le ofrezco trabajo, duro trabajo, la empresa de sacar a un pueblo de la degradación, la pobreza y la ruina para reconocerle su plena condición humana. Aquella carta le hizo hervir la sangre. Se fue a meditar en un rincón apartado del plantel y después de pensar cuidadosamente con esa determinación propia de los grandes personajes en momentos decisivos, tomó su libreta, arrancó una hoja y escribió en ella una sola palabra, iré. Llegó al Instituto Normal de Tuskegee, Alabama, el 8 de abril de 1896.
Allí encontró la obra de su vida. Comenzaron pagándole $125 mensuales y durante 46 años se negó a aceptar un aumento de sueldo. El cajero le rogaba que cobrara sus cheques para poder conciliar sus libros de cuentas. Tenía cheques atrasados hasta de todo un año. Carver vivía en forma tan frugal y humilde que no gastaba nada en comida. Él mismo se hacía sus propias corbatas. Para ilustrar la idea con que emprendía todos sus trabajos, contaba algo así como una parábola en la que había tenido un diálogo con Dios. Dijo que le había preguntado al Creador: Señor, dime por favor, ¿por qué hiciste el universo? Hombrecito, le contestó Dios, quieres volar demasiado alto, no puedes comprender cosas tan elevadas. Pregunta algo más de acuerdo con tu estatura. Pues entonces dime, ¿por qué hiciste al hombre? Quiso saber. Hombrecito, todavía sigues volando muy alto, le contestó Dios. Pregunta algo más de acuerdo con tu condición. Finalmente le preguntó a Dios: dime entonces, Señor, ¿por qué hiciste el maní? Luego George W. Carver explicó, y para hallar la respuesta nos fuimos juntos a mi laboratorio y analizando el maní, sacó de él 300 productos, entre los cuales se cuentan mantequilla, queso, salsa, champú, aceites lubricantes, linóleos, barnices, adhesivos, plásticos, etc. De la humilde papa obtuvo 118 productos. Sería largo enumerar sus logros. De las tierras rojas de Alabama sacó pigmentos con los cuales preparó barnices, pinturas y lacas. Una compañía fabricante de pinturas le envió un cheque en blanco para que pusiera allí lo que quisiera a cambio de las 536 fórmulas que había descubierto. Pero él devolvió el cheque junto con las 536 valiosísimas fórmulas. Varias empresas vinieron a establecerse cerca de la escuela donde enseñaba para recibir asesoramiento gratuito. Edison le ofreció $100,000 anuales, de los de principios del siglo XX, cuando una vaca costaba $20 y un automóvil menos de 200, para que trabajara con él, pero Carver los rechazó. Recibía 150 cartas diarias. Reyes y príncipes lo visitaban, pero él vivió con tal humildad y sencillez que con el mísero sueldo que recibía toda su vida ahorró $33,000 y cuando murió se estableció la Fundación Carver para la educación de los afroamericanos y para seguir sirviendo a la humanidad. George W. Carver murió el 5 de enero de 1943. Grandes y sabios lloraron su desaparición, tanto como los humildes a quienes él sirvió. El periódico Herald Tribune de Nueva York dijo: el doctor Carver, como todos saben, era negro. No obstante, triunfó sobre todos los obstáculos. Quizás no haya otro personaje en este siglo cuyo ejemplo haya resultado más efectivo para fomentar un mejor entendimiento entre las razas. Tal grandeza participa de lo eterno. Se le tributaron grandes honores, pero su epitafio dice más que todos los títulos que le concedieron. Pudo añadir la fortuna a la fama, pero como no le interesaban la una ni la otra, encontró la felicidad y el honor en ser útil a la humanidad. Esto es alcanzar el verdadero éxito. Esto es servir y ser útil a la sociedad. Esto es triunfar en la vida. Esto es alcanzar la cumbre. Todas las naciones han producido grandes mujeres y grandes hombres que han beneficiado a la humanidad. Ahora bien, yo diría que George W. Carver es uno de los personajes más relevantes de la humanidad porque toda la grandeza de sus dones intelectuales, espirituales y humanos los dedicó al servicio de los demás. No podemos emular sus enormes realizaciones porque dependieron de la grandeza de su inteligencia y del momento histórico en que le tocó vivir, pero sí
podemos emular su vida dignificada por los profundos valores que lo hicieron uno de los personajes más valiosos de la historia. Procura alcanzar el éxito. Fíjate ideales y metas elevados. Procura ocupar un sitio en la cumbre de las grandes empresas de la humanidad. Pero recuerda, quien dedica su vida al servicio de Dios y de la humanidad alcanzará un éxito trascendente. Se puede afirmar que la finalidad de todo lo creado es el servicio. El servicio abnegado y por amor es la ley de la vida para el universo. Servir es estar en armonía con la naturaleza, con el universo y con los propósitos del Creador. Servir es entrar en la corriente de vida que circula por toda la creación. Hay una ley que rige la relación de todas las cosas animadas e inanimadas. Es la ley del servicio. Servirse a sí mismo exclusivamente es una anomalía, una enfermedad, un elemento extraño. Es un principio ajeno a la armonía eterna. Es salirse del ritmo de la naturaleza y eso solo lo hace el egoísta corazón humano. La ley del servicio propio en exclusiva es la ley de la muerte. No importa cuál sea su apariencia exterior, toda vida que no sabe desarrollarse si no es centrada en el yo es una vida malgastada. ¿Cuál es el centro de todas tus preocupaciones? El apóstol Pablo nos da este consejo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se despojó a sí mismo de su condición divina y tomó las características esenciales de un esclavo, la obediencia y el servicio. Jesús no se aferró a su soberanía divina, sino al servicio humano. Una vez Jesús se vio obligado a decir a sus discípulos que buscaban la supremacía, el primer puesto, el lugar de honor. Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que los sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. En este mundo, la posición, la influencia, la riqueza, la educación son usados para el engrandecimiento propio, para dominar a los demás. Las clases dominantes piensan, deciden y gobiernan. Las clases humildes obedecen y sirven. Pero Cristo vino a establecer un nuevo reino bajo principios diferentes. Llamó a los seres humanos no a ejercer autoridad, sino a servir. El poder, la posición, el talento, la educación obligan a quien las posee a servir a sus prójimos. Te sugiero que entres en armonía eterna. George W. Carver encontró la felicidad y el honor en ser útil al mundo. La felicidad y el honor son los bienes más buscados por los seres humanos. Encuéntralos tú en una vida de servicio a los demás. Muchos de nuestros dolores y tristezas se deben a que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Lo que los demás nos hacen nos hiere porque toca lo más amado que existe para nosotros, el yo. Nuestro amor propio, nuestra sensibilidad, nuestro buen nombre. Sin embargo, nadie puede herir a un corazón que ya no se ama demasiado a sí mismo.
Fray Luis de León, aquel gran literato del siglo de oro español, fue acusado ante la Inquisición. El cargo principal que pesaba contra él consistía en haber traducido el Cantar de los Cantares al castellano y dado preferencia al texto hebreo sobre el latino de la Vulgata en sus comentarios de la Biblia. Sus enemigos relacionaban ese hecho con ciertos antecedentes judíos de su familia. Después de pasar 5 años en las mazmorras inquisitorias de Valladolid, Fray Luis fue absuelto y puesto en libertad. Recuperó su cátedra en Salamanca. El primer día de su vuelta al aula ocurrió algo realmente significativo. Tenía la costumbre de recapitular cada día lo explicado el anterior, indicando: decíamos ayer. Y después de aquellos 5 años de ausencia, también comenzó su clase con el sabido decíamos ayer, como si nada hubiera ocurrido, demostrando así una grandeza de espíritu ejemplar. Por cierto, sobre una de las paredes de su celda se encontró escrita esta décima: aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Esto únicamente puede escribirlo alguien que ha vencido todos los males de la vida y se ha vencido a sí mismo. Quien ha alcanzado este punto de su vida ha encontrado la paz, la felicidad y el éxito trascendente que todos debemos alcanzar. Sobre todo, que esa victoria sobre nosotros mismos repercuta positivamente en los demás, en la sociedad y en la humanidad toda a través de un servicio altruista y abnegado. Qué hermosas suenan estas palabras de un autor anónimo. Ser uno de los miles de colaboradores que hacen posible una victoria histórica es un privilegio. Ser uno de los miles de trabajadores que ayudan a elevar el nivel de vida de los demás es una oportunidad. Ser uno de los miles que ayudan a otros a tener una vida más plena es un reto. Aunque lo que hagamos parezca insignificante, nuestros esfuerzos se vuelven colectivos, así como las gotas de agua y los granitos de arena hacen el poderoso océano, así nuestros esfuerzos grandes o pequeños ayudan al desarrollo del mundo. Eso es tener verdadero éxito en la vida.